Las recientes declaraciones del señor Mulino en lo referente a la seguridad social ameritan que se realicen una serie de consideraciones críticas importantes. Para comenzar, todos escuchamos la repetida promesa del señor Mulino de que la Caja del Seguro Social no sería privatizada. Sin embargo, actualmente existen formas de privatización ocultas en las cuales, bajo la apariencia de la creación de una nueva institución pública, se esconde la privatización. Debemos recordar que la cúpula empresarial ha venido proponiendo desde hace ya algún tiempo que los fondos del programa de invalidez, vejez y muerte que manejan la Caja del Seguro Social sean trasladadas para su manejo en el CIACAP o en una institución semejante al CIACAP. En principio, el CIACAP es una institución pública creada por una ley. Sin embargo, cuando observamos el funcionamiento del CIACAP, descubrimos la presencia de la privatización. A diferencia del Seguro Social, donde el registro de las cuotas de los asegurados se registra en esa institución y esa misma institución calcula el monto de los beneficios, en el CIACAP ocurre algo distinto. En el CIACAP, que en principio es una entidad pública, quien registra las cuotas, es decir, los aportes de los asegurados, no es esa institución, es una empresa privada contratada para este fin, la cual registra los aportes y calcula los beneficios, que en este caso serían las o los montos de pensión. De hecho, entonces, ahí existe una privatización. Pero esto va más allá, porque en el caso del CIACAP, quien maneja la capitalización no es la institución. En el CIACAP o alrededor del CIACAP existen tres capitalizadoras. Solo una es de la Caja del Seguro Social. Las otras dos son privadas. Es decir, podemos decir que 2/3 de la actividad de capitalización, junto a toda la actividad de registro de cuotas y cálculo de los beneficios, lo hace el sector privado. Esto significa que la presentación del señor Mulino fue insuficiente. Porque si él quiere señalar que no se va a privatizar el Seguro Social, debería haber señalado que no se va a privatizar ni el registro, ni el cálculo de los beneficios y las pensiones, y que va a ser la institución Seguridad Social la que establezca el plan de capitalización y lo lleve a cabo. Ahí tenemos un primer problema. Un segundo elemento al cual debemos llamar la atención tiene que ver con lo que se pretende hacer de aquí en adelante para decidir qué es lo que se va a hacer para estabilizar el programa de invalidez, vejez y muerte. Lo cierto es que el señor Mulino lo que propuso fue una conversación. Y la conversación es simplemente un intercambio prácticamente informal entre personas
actores o lo que sea. No implica, no implica, ¿verdad?, una fórmula decidida para alcanzar consenso. Es decir, que uno lo pueden invitar a una conversación y simplemente, digamos, lo escuchan y pueden aceptar o simplemente descartar lo que uno está proponiendo. Hay entonces una gran diferencia entre diálogo social y conversación. El diálogo social tiene varias características. En el diálogo social es un mecanismo para tratar de llegar a consenso a través de realmente un encuentro, una discusión de distintas posiciones. Más aún, en un diálogo social, todas las partes deben entrar exactamente con la misma naturaleza. Deben de tener exactamente el mismo papel para que se produzca entonces el debate de ideas. En cambio, lo que está proponiendo el señor Molino es distinto. Veamos, en la seguridad social está claro quiénes son los actores que juegan un papel en su ámbito. Los trabajadores que aportan las cuotas, los empleadores, los pensionados y jubilados, los trabajadores de la salud y el Estado representado precisamente por el Ejecutivo. O sea que el Ejecutivo, y en este caso quien ejerce el más alto cargo en el Ejecutivo, que es el presidente, es uno al mismo nivel que los otros actores. Pero ahí es donde viene la diferencia. En el caso de la conversación que se está proponiendo, se busca que el Ejecutivo juegue dos papeles. En primer lugar, el papel de actor, porque lo es, pero se abroga el señor Mulino, él mismo, el derecho a ser el facilitador, lo cual riñe con la idea básica del diálogo social, donde el facilitador no puede ser uno de los actores, sino que el facilitador debe ser, ¿verdad?, una persona o una entidad neutra que permita la fluidez de las distintas posiciones y su debate. Es decir, que el señor Molino se está abrogando el derecho de ser juez y parte en un problema que debe ser debatido por el conjunto de la sociedad y de los actores que intervienen en el mismo, ¿verdad?, entendiendo que todos tienen exactamente el mismo nivel y el mismo papel. Pero esto va un poco más allá, porque es conocido que en el diálogo social debe ocurrir que las metodologías están claras. Entonces, el señor Mulino le está pidiendo a todos los sectores sociales que presenten su propuesta. Y él no está presentando la de él. Y entonces aquí aparece un problema, o quizás un doble problema. Porque en primer lugar, lo que debía ocurrir es que existiera una metodología de evaluación de las distintas propuestas. Esa metodología, por ejemplo, es la que propone la Organización Internacional del Trabajo. Pero aquí no. Aquí usted va a entregar su propuesta y no se dice cómo se va a evaluar. En el fondo la va a evaluar el Ejecutivo. Y entonces, bueno, lo que está ocurriendo aquí es que se está usando el concepto del Estado soy yo. Y yo decido. Pero por otra parte, para hacer un diálogo social, al unísono, cada
parte debería entregar su propuesta. Entonces, se le está pidiendo a los sectores sociales que entreguen su propuesta, pero el Estado o el Ejecutivo no presenta la suya. Y entonces, ¿verdad? No debe alegar el Ejecutivo que no tiene una propuesta, porque la tiene. El propio señor Mulino, al poco tiempo de ser elegido, declaró que él ya antes de las elecciones tenía un grupo de personas que estaban trabajando en diseñar o empezar a diseñar lo que sería la propuesta o su propuesta para el Seguro Social y concretamente para el programa de invalidez, vejez y muerte cuando él tomara posesión. Y ya lo tomó, ya la tomó. Entonces, ¿por qué no la presenta? Más aún, fue claro de que uno de los participantes en la creación de eso que sería la propuesta gubernamental fue el señor Dino Mon, el favorito precisamente del señor Murillo. Y ya todos sabemos cómo piensa y qué van a proponer. Entonces, aquí los sectores sociales tienen que pensar bien lo que van a hacer. Porque asistir a un diálogo, que no es diálogo, sino que es una conversación de este tipo, es el riesgo de participar en un acto que no tiene como finalidad escuchar y tomar las propuestas de los sectores sociales como válidas. Simplemente es un mecanismo propagandístico para imponer lo que todos sabemos que va a proponer el gobierno. Medidas paramétricas, van a proponer no solo medidas paramétricas, están hablando incluso de elevar el ITBMS, que es un ingreso regresivo, para cargar sobre la población la supuesta solución que ellos tienen. Y eso, ¿verdad? No es correcto que alguien se preste para ese juego, que no es el juego de los sectores sociales, sino es el juego de un gobierno que se ha declarado formalmente como un gobierno pro empresa privada. Pero hay otro problema. El otro problema no es solo que el gobierno no entrega su posición, sino que en el discurso del señor Mulino nunca se habló de la evasión tributaria. Quizás porque le molesta a sus amigos de la CONEP o a sus amigos de la PEDE, pero ella está ahí. Y es un fenómeno de hoy que va a seguir y además va a seguir creciendo. Ese fenómeno es precisamente, como lo señalé, la evasión y la elusión tributaria. Entonces, ¿qué ocurre? Las últimas estadísticas que existen sobre este problema de la evasión y la elusión son claras. En un solo año, el último año para el cual hay estadísticas es en 2022, eso le costó al país esa evasión e ilusión que hacen los empresarios, porque de esa es la que estamos hablando, de los tributos, o sea, de los impuestos del país, le costó al país 7.800 millones de balboas. Y ahí está entonces la solución, o la gran parte de la solución, no solo al seguro social, sino a las ingentes necesidades que tiene la salud y que tiene la educación. Lo que estamos planteando entonces es lo siguiente: ¿por qué no resolver este problema? ¿Por qué no hablar de este problema? Nosotros tenemos una propuesta, la vamos a hacer pública la próxima semana. Está cuantificada. Y se basa en elementos muy sencillos.
En primer lugar, debe ser factible reducir la evasión y la elusión tributaria de su actual situación de 10,2% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Bajarla en 2 puntos porcentuales. Pero además, señalamos lo siguiente, hay que elevar la rentabilidad de los fondos de la Caja del Seguro Social. Y de nuevo, ¿verdad? Proponemos un, una propuesta simplificada y sencilla. Elevemos esa rentabilidad apenas en 2 puntos porcentuales. Y además, en nuestra propuesta, que está cuantificada a través de un aparato de cuantificación que se llama CEPEN 2.0 que nosotros construimos. Es sencillo, pero explica realidades, ¿verdad? También entonces estamos incluyendo como una propuesta eliminar esa lacra que han generado los malos empresarios en este país, que ha llevado a crear una categoría estadística tan rara como es la idea de los trabajadores informales de las empresas formales. Situación que afecta a más de 114,000 trabajadores y trabajadoras de este país. Y añadimos algo. Empezaron, que sea modestamente, a formalizar a los verdaderos informales, o sea, los que no trabajan en empresas formales. Cuando cuantificamos todo lo que puede salir de aquí en recursos, porque lo estamos midiendo como recurso, señor presidente, encontramos lo siguiente. En estos días, el diario La Prensa publicó, creo que un poco para asustar a la gente, un cuadro donde se decía que el déficit que había que cubrir para invalidez, vejez y muerte entre el año 2025 y 2031 alcanzaba, fíjense, a 11.223,8 millones de valor. Y suena, obviamente suena como algo aterrador. Pero cuando se aplican las medidas que nosotros hemos venido señalando y se cuantifican, resulta ser que se podrían, en ese mismo periodo, 2025-2031, entregarle al programa de invalidez, vejez y muerte un total adicional nuevo de recursos de 19.295,7 millones, para hacer eso. Es decir, que con estas medidas que no afectan a la población, sino que son medidas para apoyar a la población, nosotros estaríamos encontrando nuevos recursos por 19.295,7 millones que superan a los 11.223,8 millones que plantea, me imagino, la prensa siguiendo a la Junta Técnica Actuarial como los fondos necesarios para cubrir los déficits de los próximos 5 años. Es decir, no solo se cubriría el déficit, sino que se generaría un superávit, y ese superávit sería bastante importante, sería de 8.071,9 millones de balboas. O sea que podríamos volver, señor Mulino, trabajando en serio sobre esta base, de volver a lo que había antes que su favorito, el señor Montt y otros con el mismo pensamiento destruyeran el sistema solidario. Y eso es que en ese momento, anterior a la ley 51, realmente teníamos un modelo solidario con capitalización parcial. O sea, había una reserva que precisamente, digamos, la forma que tomó la ley 51 destruyó esa reserva y destruyó al propio sistema solidario que tenía la Caja del Seguro Social. Yo también quisiera decirle algo, señor Molino. No es cierto que no haya que ver hacia atrás. Eso es como un médico que quisiera decirle a un paciente qué es lo que le está pasando sin estudiar su historial médico. Al contrario, para entender el presente, tenemos que
ir a entender el pasado. Y el presente nos debe servir para tratar de proyectar en lo posible el futuro. Así se trabaja científicamente este tipo de problemas. Yo entiendo, hay personas que no les agrada ver para atrás. Y yo le quiero decir, señor Molino, que de hecho hay que recordar las cosas que pasaron. Usted fue parte de un gobierno post-invasión que condonó deuda a los empresarios. Usted fue miembro de un partido cuyos diputados votaron en el 2005 a favor de la Ley 51. Usted fue miembro prominente del gobierno del señor Martinelli, que no hizo absolutamente nada por la Caja del Seguro Social cuando este problema ya se conocía. Entonces, lo que necesitamos acá es lo siguiente. La población debe seguir insistiendo en que existen medidas adecuadas que no afectan su situación, que deben ser tomadas corrigiendo los abusos que ha habido con la Caja del Seguro Social para que podamos salir de este problema. Aquí no se trata, señor presidente, de medidas que afecten todavía más la difícil situación que ya viven prácticamente todos los habitantes de este querido país nuestro. Entonces, ahí está la solución. Está presente y hace falta que nosotros, los ciudadanos, entendamos que necesitamos no solo tener conciencia, necesitamos movilizarnos para asegurarnos una salida decorosa a los problemas del programa de invalidez, vejez y muerte.